Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a aprender sobre el equilibrio químico. Vamos a aprender sobre una constante que se llama la constante de equilibrio y sobre el principio de Le Chatelier. Comenzaremos por ver qué es el equilibrio físico y qué es el equilibrio químico. El equilibrio físico va a ser aquel proceso físico, el cambio que nosotros podemos ver. Por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas de agua aquí, pero una está en el estado líquido y el otro es gas. Este proceso físico es de la evaporación, ¿no? Tenemos un proceso aquí directo donde pasamos de agua líquida a vapor de agua. Sin embargo, pues también hemos visto nosotros en el ciclo del agua que podemos pasar de agua, de vapor de agua, la agua líquida, ¿no? Mediante un proceso de condensación, ¿no? Entonces aquí tenemos dos procesos físicos que son estos cambios de estado y entonces aquí podemos hablar de que hay un equilibrio físico. En cambio, un equilibrio químico lo vamos a entender de esta forma. Aquí pueden ver esta reacción, donde tenemos reactivos A más B y que me forman un producto AB. Estas dos flechitas me están indicando que esta reacción es reversible. Entonces me están diciendo que yo tengo una reacción directa en la que se me forma el producto AB, pero también puedo tener una reacción inversa en la que AB va a descomponerse y se me van a formar de nuevo mis productos A más B. Estas dos reacciones tienen una velocidad de reacción asociada. Para la reacción directa, que es A más B y me forma AB, esta velocidad la vamos a determinar como V subíndice 1, la velocidad 1. En tanto que mi reacción inversa la voy a expresar, la velocidad de esta reacción la voy a expresar como V subíndice 2. Acuérdense muy bien que estas flechitas de reacción directa, de que hay una reacción directa y una reacción inversa, se manifiesta mediante estas dos flechitas. Si ustedes colocan una flechita con dos cabecitas, eso significa otra cosa. Eso significa resonancia en la molécula. Y eso no es lo que yo quiero expresar ahorita. Lo que yo quiero expresar es que es reversible mi reacción. Ya que entendimos que es una reacción reversible, vamos a hablar del equilibrio químico cuando estas dos velocidades de reacción se igualen. Lo podemos ver en esta balanza. Cuando V1 sea igual a V2, digo que mi reacción está en equilibrio, encontré el equilibrio químico. Y además, las concentraciones entre mis reactivos y mis productos se mantienen constantes. O sea que después de cierto tiempo de que se están efectuando estas reacciones, las concentraciones pues no cambian, se mantienen constantes. Esto lo podemos entender también más fácil con un ejemplo cotidiano. Imagínense que ustedes están en un centro comercial, hay una planta baja y un primer piso, y hay escaleras eléctricas. Las personas pues van a llegar al centro comercial y después de cierto tiempo pues van a estar subiendo y bajando estas escaleras eléctricas. Aquí el equilibrio lo vamos a encontrar cuando después de cierto tiempo yo tenga la misma concentración de personas en la planta baja, o sea, ya pasó cierto tiempo y ese número de personas no cambia. Igualmente, las personas que se encuentran en el primer piso, entonces tengo esa constante de personas y no cambia ese número, a pesar de que hay personas que están subiendo y bajando esas escaleras eléctricas. Lo mismo va a pasar en la reacción. Estas reacciones van a seguirse efectuando, va a pasar de A más B a AB y de AB a A más B. Van a estar efectuándose, pero aquí el equilibrio se alcanza, el equilibrio químico, y hablando en términos, pues se alcanza cuando ya estas velocidades sean iguales. Vamos a hacer una introducción hacia la constante de equilibrio. Lo vamos a entender con otro ejemplo. Aquí yo tengo una reacción reversible. Ya lo vimos porque tengo aquí expresadas mis dos flechitas. Tengo un gas incoloro, que es el tetraóxido de dinitrógeno, y tengo el dióxido de nitrógeno, que es un gas de color café. Hace cuenta que yo estoy en el laboratorio y tengo un matraz y introduzco el tetraóxido de dinitrógeno. Cuando yo empiezo a poner ese gas en mi matraz, es un tiempo cero y entonces yo lo veo transparente, como lo podemos ver en estas imágenes.
bueno, incoloro. Dejo transcurrir cierto tiempo y entonces yo vuelvo a ver mi matraz o mi cápsula y está de color café. Entonces, pues yo vuelto y digo, qué está pasando, ¿no? Entonces veo que se están formando moléculas de dióxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque pues estas son de color café y pues para mis ojos es posible ver esta reacción. Sigue transcurriendo el tiempo y ahora yo veo que ese color café se intensifica, como este tercer vasito. Aquí veo, y ese color café pues se vuelve más fuerte. Entonces digo, pues entonces se siguió efectuando las reacciones y se me están formando igual más moléculas de dióxido de nitrógeno. Y ya entonces dejo transcurrir un poco más de tiempo y veo que este color café ya no cambió. Se mantuvo esta intensidad de color café. Y entonces, ¿qué es lo que yo digo? Entonces ya mi reacción llegó al equilibrio químico. Y lo vamos a entender con estas gráficas. Este ejemplo que acabo de expresarles es esta gráfica del medio, es la gráfica B, donde tengo concentración y tiempo. Yo al tiempo cero les dije que puse puras moléculas de tetraóxido de dinitrógeno, entonces por lo tanto pues tenía 0 moléculas de dióxido de nitrógeno. Fue transcurriendo el tiempo y estas concentraciones fueron variando. ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues tengo un proceso dinámico, eso es lo que es el equilibrio, ¿no? Para llegar al equilibrio. Aquí tengo la cinética de las moléculas que están variando en función del tiempo, esa concentración. Veo que después de cierto tiempo se vuelven independientes, la concentración se mantiene constante y ya no cambia, y es aquí entonces cuando yo empiezo a hablar del equilibrio químico. De este lado derecho de esta línea vertical ya estoy hablando de que aquí yo ya tengo un equilibrio químico. Sin embargo, pues no es la única forma de que yo pueda llegar a ese equilibrio químico. Yo les di este ejemplo, pero puede pasar el caso contrario, como la gráfica A, en el que yo al principio tengo puras moléculas de dióxido de nitrógeno y tengo cero concentración de tetraóxido de nitrógeno. Entonces pasa lo mismo, transcurre cierto tiempo y esta cinética de las moléculas es dependiente del tiempo, va variando su concentración en función del tiempo, pero después pues ya llega cierto momento en el que la concentración se vuelve constante y de nuevo yo llegué al equilibrio químico. Ahora, no son las únicas formas. ¿Qué pasa en un tercer caso, aquí en nuestra gráfica C, en la que yo puedo tener una mezcla inicial de ambas moléculas? Tengo cierta concentración del tetraóxido de dinitrógeno y cierta concentración del dióxido de nitrógeno. Igualmente, al principio son dependientes del tiempo y van variando su concentración hasta que llegan a un equilibrio químico, las concentraciones se vuelven constantes, las velocidades de reacción son iguales y pues ya no dependen del tiempo. Vamos a pasar a aprender ya cómo sacar esta constante de equilibrio. Fueron dos químicos noruegos, Cato Guldberg y Peter Weiss, que desarrollaron esta ley. Ellos pues que dijeron, tengo una reacción de esta forma, donde A, B, C y D minúsculas son los coeficientes estequiométricos de mis moléculas A, B, C y D mayúsculas. Esta reacción es reversible y ya está en equilibrio. Y además está a temperatura constante. Entonces ellos se dieron cuenta que hay una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos y este valor es una constante que se llama constante de equilibrio. Esta relación está determinada de esta forma. Esta K se expresa como los productos, la multiplicación de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos entre los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Es muy importante que aquí se den cuenta que se están multiplicando y no que se están sumando. En el numerador yo voy a tener a mis productos y en el denominador a mis reactivos. Pero pues me van a decir, ¿y esto de dónde salió, no? Yo les dije que tenemos un equilibrio de esta forma. Tengo mis reactivos, mis productos con sus coeficientes estequiométricos
Y a cada reacción, tanto a la reacción directa como a la reacción inversa, hay asociada una constante. Entonces, la constante K subíndice D pertenece a la reacción directa, D de directo, y K subíndice I es a la reacción inversa, la constante que corresponde a esa reacción. Ahora tenemos otra expresión donde vamos a ver las velocidades de reacción directa. Las vamos a escribir de esta forma. Voy a multiplicar esa constante asociada a esa reacción y la voy a multiplicar por los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Y lo mismo voy a tener para la velocidad de reacción inversa. Voy a tener esta constante multiplicada por esos productos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Entonces, yo les dije que para tener el equilibrio químico debían ser esas velocidades iguales, deberían igualarse. Entonces, como ambas velocidades son iguales en el equilibrio químico, yo puedo hacer cumplir esto, que es igualar estas dos expresiones. Y entonces aquí ya tengo de esta forma expresada mi ecuación. Y simplemente después lo que voy a hacer es pasar de un lado las constantes y de un lado productos y reactivos. Entonces ya me queda de esta forma. K subíndice D entre K subíndice I es igual a los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos entre los reactivos elevados a sus coeficientes. Y ahora, como yo estoy trabajando en un proceso que es a temperatura constante, y esto más adelante en otras clases lo vamos a ver en la cinética química, pues puedo hacer que esta relación simplemente expresarla con una K, y es como lo expresamos así, la constante de equilibrio. Entonces, ahora, para entender por qué yo necesito saber cómo obtener un equilibrio químico o cómo deshacerme de ese equilibrio químico, lo voy a explicar con dos ejemplos. Yo como geocientífica, ustedes como geocientíficas y geocientíficos, necesitan estudiar un lago. Entonces, en ese lago, pues ustedes saben ya que debe haber cierto equilibrio ecológico, o sea, donde haya ciertos nutrientes para todas las especies que habitan ese lago, ¿no? Si de repente una industria vierte un desecho a ese lago, pues lo que va a pasar es que me va a alterar todo ese equilibrio. No creo que el lago esté tan tranquilo y pase por desapercibido ese contaminante que le estoy agregando, ¿no? De cierta forma, pues se va a ver perturbado ese sistema. Entonces yo lo que quiero, pues, es mantener saludable ese ecosistema, ¿no? Como terrólogo, pues digo, no, necesito que hay ese equilibrio porque, pues, para mantener ese lago sano y, pues, que a su vez va a implicar en otros ecosistemas, ¿no? Entonces, aquí es importante conocer cómo mantener este equilibrio químico para beneficio, pues, de un ecosistema. Pero por otro lado, si yo quiero, por ejemplo, empezar a generar dinero de cierta forma y tengo una reacción de este tipo, y yo digo, bueno, pues el producto C, tengo una reacción X, la que sea, pero el producto C es el que pues vale mucho y lo puedo vender de cierta forma y pues puedo empezar a ganar mucho dinero. Pero yo en esta reacción tengo un equilibrio y de ese equilibrio pues me hace que solamente se produzca cierta cantidad de este producto C y pues como es poquita esa cantidad o para mí no es suficiente para empezar a ganar mucho dinero, entonces yo necesito de cierta forma perturbar todo este sistema y hacer que empiece yo a producir de cierta forma más de este producto. Es importante que yo conozca qué es equilibrio químico y más adelante les voy a enseñar lo que es el principio de Le Chatelier y cómo podemos modificar de ciertas formas estos sistemas y hacer que se me empiece a producir más de este C y entonces yo puedo empezar a ganar más dinero, ¿no? Lo puedo vender. Aprender equilibrio químico es importante para eso, para saber si de cierta forma me conviene mantener el equilibrio o deshacerme de ese equilibrio y empezar a producir más de cierta cosa. ¿Ok? Vamos a retomar nuestro ejemplo del tetraóxido de nitrógeno y del dióxido de nitrógeno. Aquí
ya son datos experimentales. Yo les dije, bueno, en el laboratorio tenía cierta concentración de las moléculas, pero pues no les dije cuánto ni cómo podía yo calcular eso. Yo en el laboratorio pues quiero saber experimentalmente las concentraciones de estas dos moléculas. Y una forma en la que podemos hacerlo es mediante la cromatografía de gases. Aquí rápidamente les voy a explicar más o menos cómo podemos cuantificar esas moléculas. Yo aquí tengo un cromatógrafo de gases. Rápidamente se los voy a explicar. Voy a tener lo que se llama una fase móvil y una fase estacionaria. La fase móvil va a ser un gas. Este gas tiene que ser inerte, no tiene que reaccionar con mis analitos, con lo que yo quiero analizar. Entonces, aquí en mi jeringa, yo voy a introducir pues mis moléculas en cuestión, que son el dióxido de nitrógeno y el tetraóxido de nitrógeno. Esta fase móvil, este gas, me va a servir solamente para acarrear esas moléculas y pasen por esta columna, que es mi fase estacionaria. Esa fase es ahí donde por diferentes procesos pueden ser, si esta columna esta fase es un sólido, pues por un proceso que es de adsorción, se van a adherir ahí mis moléculas y pues como son de diferentes moléculas, van a ser en tiempos diferentes. Y entonces ya cuando yo tengo aquí un detector, me va a ir justamente detectando qué moléculas tengo y las va a ir registrando. Lo importante, pues es que ustedes se den cuenta que nosotros podemos hacer eso en el laboratorio. Y entonces aquí lo hicieron experimentalmente. Experimentalmente entonces dijeron, tenemos ciertas concentraciones iniciales de dióxido de nitrógeno y tetraóxido de dinitrógeno. Ocurre cierto tiempo y esta concentración se vuelve constante, se vuelve dependiente del tiempo. Y entonces tengo estos nuevos valores. Inicié con estas concentraciones y después obtengo el equilibrio y tengo estos nuevos valores. Entonces lo que se preguntaron estos químicos dijeron, bueno, pues vamos a relacionar esas concentraciones de equilibrio. Tenemos que cuando K va a ser mucho mayor a 1, voy a decir que mi equilibrio se va a desplazar hacia la derecha y va a favorecer a los productos. Esto lo podemos ver de una manera muy sencilla. Aritméticamente lo podemos entender como que, otro ejemplo que me daba la doctora Alicia es, si yo tengo 10 manzanas y se las reparto a 5 niños, ¿cuántas manzanas le van a tocar a cada niño? 2. 2, ¿no? Le van a tocar 2. Entonces, pero si yo tengo una manzana y tengo 10 niños, ¿cuánto le va a tocar a cada niño? Pues un cachito de Un décimo. Ajá, un cachito de manzana, ¿no? Le va a tocar mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? ¿Qué está pasando? Si yo interpreto esto como que esa es la constante de equilibrio, y entonces tengo más de lo que hay en el numerador que lo que hay en el denominador, ¿qué me va a dar siempre si tengo más en el numerador? ¿Un número pequeño o un número grande? un número más grande. Un número Un grande. número muy grande, ¿no? Ah, exactamente, entonces voy a tener siempre números grandes. Al contrario, que si tengo muy poquito de productos y mucho de reactivos, ¿no? Muy poquito de lo que es el denominador, entonces me van a dar cantidades muy pequeñas. Entonces, aritméticamente lo comprendemos así y es fácil, ¿no? Entonces, es lo mismo cuando yo veo que mi K es mucho mayor a 1, pues voy a ver que está desplazado, el equilibrio está desplazado hacia la derecha y entonces es porque yo tengo mucho de esto, ¿no? Tengo mucho de productos. Y entonces, si K es mucho menor a 1, pues mi equilibrio se va a estar desplazando hacia la izquierda y va a favorecer a los reactivos. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo mucho de lo que hay abajo, ¿no? De lo que hay en el denominador. Yo les he estado platicando del equilibrio químico en general,
Pero existen tres tipos de equilibrios. Un equilibrio que es homogéneo, un equilibrio heterogéneo y los equilibrios múltiples. Los ejemplos que hemos estado haciendo son ejemplos del equilibrio homogéneo. Son equilibrio homogéneo. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, esto me quiere decir que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase. Si ustedes se dieron cuenta en las reacciones, aquí en el ejercicio, donde expresaron la ley de la acción de masas, todos mis reactivos y productos están en fase gaseosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere cuando tengo un equilibrio homogéneo. Y es lo que ya habíamos expresado. Y aquí yo pues agregué una K subíndice C. Este subíndice C lo único que significa es que las concentraciones de las especies reactivas están expresadas en molaridad, es decir, en moles sobre litros. Entonces es exactamente lo mismo, pero pues esto me está asegurando que estas concentraciones en equilibrio químico están en mol sobre litro. Ahora, tengo lo que es un equilibrio heterogéneo. Este equilibrio heterogéneo pues existe cuando en la reacción reversible intervienen reactivos y productos en distintas fases. O sea, ahora yo ya no voy a tener solamente gases, puedo tener sólidos, líquidos o en disolución acuosa. Pero ojo, la participación de esos sólidos y líquidos no interviene en la expresión de la constante de equilibrio, por lo que se omiten. Más adelante en cinética química van a ver lo que es la actividad de un sólido y de un líquido y pues más o menos vamos a ver por qué. Pero pues mientras nos quedamos con esto de que los sólidos y líquidos no van a intervenir en nuestra expresión de la constante de equilibrio. Entonces tenemos este ejemplo donde tenemos carbonato de calcio que está sólido y óxido de calcio que igualmente está sólido más dióxido de carbono, ¿no? Y este sí es un gas. Entonces cuando yo voy a expresar mi constante, pues solamente la expreso en términos de este gas y pues como es mi producto queda de esta forma elevado a su coeficiente que es 1 y se queda igual. Después pasamos a hablar de equilibrios múltiples. ¿Esto qué significa? Bueno, esto lo que me quiere decir es que tengo una reacción reversible, pero hay un segundo proceso en equilibrio. Y entonces tengo aquí esta nueva reacción igualmente que es reversible. Y entonces tienen que ustedes recordar muy bien que estos equilibrios son secuenciales. No es que primero se me esté efectuando esta reacción y luego la otra, ¿no? Entonces constantemente A más B me va a producir C más D, son reactivos y productos, y luego estos se me van a convertir en reactivos de esta otra reacción, que es C más D y me produce E más F. Entonces, aquí nada más por convención me van a decir, pues es que es una reacción reversible y luego, pues, ¿cómo sé cuáles son reactivos y cuáles son productos, no? Entonces, por convención, siempre lo que está del lado izquierdo van a ser los reactivos y lo del lado derecho son los productos. Entonces, estos equilibrios son secuenciales y van a estar sucediendo. Entonces, yo necesito calcular la constante de equilibrio de estas reacciones, de este equilibrio múltiple. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Aquí lo estamos diferenciando con una K' y una K2'. Entonces, K' es para mi primera reacción reversible, donde están los productos elevados a sus coeficientes, los reactivos elevados a sus coeficientes, y igualmente para la segunda reacción. E por F elevados, que son los productos a sus coeficientes estequiométricos, entre los reactivos, que aquí ya son C y D. Están multiplicando. Ahora lo que voy a hacer es sumar estas dos reacciones. Cuando yo las sumo, pues me va a dar una reacción global. Aquí vemos que C más D nos va a quedar de ambos lados y pues se eliminan, ¿no? Y entonces como yo ya tengo una reacción global y yo ya sé cómo calcular mi constante de equilibrio para una reacción de este tipo, pues simplemente es lo mismo. Lo que hago es productos elevados a sus coeficientes entre reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Ahora, esto es lo mismo que si yo hiciera la multiplicación entre estas dos constantes. ¿A qué me refiero? Aquí yo tengo que K' es igual a C D
y sobre sus reactivos que son A por B, ¿no? Aquí tengo yo mi primera constante de mi primer reacción de equilibrio, reversible en equilibrio químico. Si yo la multiplico por la otra constante, por la K', por la K2', perdón, entonces lo que yo voy a tener aquí es que está multiplicado por E por F entre los reactivos que son C por D. Entonces yo cuando hago esta multiplicación, pues es este por este y este por este, ¿no? Entonces cuando yo ya la hago, pues me doy cuenta que pues arriba tengo C y D y abajo tengo C y D y pues los elimino, ¿no? Y entonces es lo mismo, lo que me queda, esta nueva K, es lo que ya tengo aquí abajo, ¿no? E por F. Bueno, ya para no escribirla otra vez, pues ya es la que tengo aquí expresada. Y entonces esto me va a servir para cuando yo tenga un problema donde ya tenga numéricamente, no tenga solamente la expresión de estas dos K, de K' y K2', sino que ya me dan un valor, cómo yo puedo sacar pues la constante de equilibrio, ¿no? En general. Entonces ya lo único que hago es expresar mi K subíndice C, que es igual a la K' por mi K2'. Ok, ahora, ustedes en la mañana vieron unos videos y les hablaban sobre un coeficiente de reacción. Este coeficiente de reacción se calcula exactamente igual que nuestra K, que nuestra constante de equilibrio, pero la diferencia aquí es que se van a tomar en cuenta las concentraciones iniciales. Se calcula con esas concentraciones iniciales, es decir, antes de llegar al equilibrio químico, como lo que veíamos en nuestra tablita del ejemplo del dióxido de nitrógeno y el tetraóxido de nitrógeno, ¿no? Entonces, este coeficiente se va a calcular igual, productos elevados a sus coeficientes estequiométricos entre reactivos elevados a sus coeficientes. Y ahora, esta información, pues, ¿para qué me sirve, no? Entonces, yo puedo relacionar la Q y la K. Entonces, cuando yo veo que Q es menor a K, de primera instancia sé que no hay un equilibrio químico. Y entonces, lo que debo hacer para alcanzar ese equilibrio es que los reactivos deben convertirse en productos. Entonces, para yo alcanzar el equilibrio, ya sé que debe favorecerse esta reacción, para de este lado moverse el equilibrio. Cuando yo tengo Q igual a K, ahí ya sé que tengo ya un equilibrio químico, no debo hacer cambios porque pues ya las concentraciones iniciales ya son las concentraciones del equilibrio. En cambio, cuando yo tengo que Q es mayor a K, pues sé que no hay un equilibrio químico y para alcanzarlo debo hacer que los productos se transformen en reactivos. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Entonces, yo hace rato les platiqué que a veces sí me convenía mantener este equilibrio químico y pues a veces yo pues quería como deshacerme de este equilibrio o bien ver cómo se puede alterar ese equilibrio químico. Entonces, esto es lo que nos va a decir el principio de Le Chatelier. Le Chatelier fue un químico francés y él nos dijo, si se establece que se presenta una perturbación sobre un sistema en equilibrio, es decir, sobre mi reacción reversible, que ya está en el equilibrio químico, este sistema va a tratar de ajustarse a manera de que cancele esa perturbación hasta que de nuevo alcance el equilibrio químico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo podemos entender con la tercera ley de Newton, ¿no? A toda acción
ocurre una reacción. Y entonces esa perturbación la podemos entender ya en reacciones como un cambio en la concentración, un cambio en la presión o un cambio en la temperatura. Y vamos a analizar cada caso. Si yo cambio la concentración, ya sea que la aumente o la disminuya en mi sistema, si aumento reactivos o si disminuyo productos o viceversa, y sigo manteniendo la temperatura constante, voy a provocar que mi sistema reaccione a tal forma que se oponga a esa perturbación, a ese cambio de concentraciones, y va a hacer que se desplace dependiendo hacia izquierda o derecha, y va a restablecer su equilibrio. Tenemos aquí este ejemplo. Tenemos que hidrógeno más oxígeno me va a producir agua. Entonces, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿qué pasa si aumenta la concentración de oxígeno? Entonces, aquí lo que voy a ver es que voy a tener inmediatamente más reactivo, ¿no? Voy a tener más del oxígeno. Entonces, inicialmente, el hecho de ya estaba en equilibrio químico. Entonces, si le aumento, el hecho de haber hecho eso, es lo que va a provocar es que se pierda el equilibrio. Temporalmente se va a perder ese equilibrio y yo voy a tratar de, pues, compensar de alguna forma al sistema para que lo encuentre, y lo que voy a hacer es que voy a tener que tener más, voy a tener que quitarlo, ¿no? Lo opuesto a poner es quitar. Entonces, ¿cómo quito yo ese oxígeno? Pues voy a empezar a favorecer esta reacción donde se produzca agua, ¿no? Donde yo voy a quitar este oxígeno y se me empieza a producir más agua. Entonces, inicialmente, la velocidad de esta reacción directa, de pasar de hidrógeno a oxígeno a dar agua, me va a hacer que cambie esa velocidad hasta que de nuevo iguale la velocidad de la reacción inversa. O sea, como aquí agregué de este reactivo, esta reacción inversa no va a modificar significativamente su velocidad. Se va a mantener casi igual, pero esta sí se va, como de cierta forma, a apresurar a quitar de este oxígeno que tengo de más, de que no me deja tener mi equilibrio químico, y pues lo que va a hacer es que se va a favorecer, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Para recordar esto, más fácil, o que se puedan acordar, son con estos enunciados. Es importante que si, como el ejemplo, si yo agrego reactivos, mi equilibrio se va a desplazar hacia los productos, que es similar a este último renglón. Estos dos se relacionan, que es lo mismo que si yo quito productos, si le quito algo al sistema, pues lo que va a querer es, pues, ponerle, ¿no? Compensar de cierta forma. Entonces yo, si quito los productos, voy a hacer que ese equilibrio se desplace hacia los productos, que se empiecen a producir. En cambio, si yo agrego productos, pues entonces, caso contrario a lo que tenía, si yo agregaba agua, pues ahora lo que necesito es quitar esa agua, y entonces lo que voy a hacer es que se desplace ese equilibrio hacia los reactivos, que se favorezca esa reacción inversa, y que es similar a este otro enunciado, que es que si yo quito reactivos, necesito ponerlos, o sea, de cierta forma, y voy a hacer que se favorezca, que se desplace ese equilibrio hacia los reactivos. Ustedes ya estudiaron leyes de gases ideales. Entonces, ¿quién me puede decir cómo está relacionada la presión y el volumen? ¿En proporcionalidad inversa? Inversamente Ajá, proporcional. exactamente. Son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Yo tenía mi jeringa. Cuando yo le ejercía más presión, o sea, bajaba ese émbolo, pues el volumen disminuía, ¿no? Si yo al contrario, pues alzaba el émbolo, tenía menos presión y tenía más volumen, ¿no? Entonces mis moléculas estaban más dispersas, ¿no? Tenían más espacio donde estar. Le Chatelier me dice que cuando tengo ese sistema en equilibrio, ya sea en fase homogénea o heterogénea, y he sometido a esos cambios de presión, esto va a afectar en mayor proporción a los gases. ¿Por qué? Porque yo ya estudié las propiedades de los líquidos y de los sólidos y veo que estos no son compresibles. Entonces, un gas sí es compresible, y pues entonces estos cambios en la presión van a afectar a los gases. Y entonces, por ende, va a producir aumento o disminución de su volumen. Entonces, Le Chatelier indica que el sistema se va a desplazar en el sentido de menor volumen. ¿Por qué pasa esto? Aquí tengo el mismo ejemplo.
Entonces, si aplico presión, ¿qué se verá favorecido? Si yo aplico presión, significa que voy a tener menos volumen. Aquí estoy viendo que por cada 3 moles de reactivos se me forman 2 de producto. Entonces, ¿qué está pasando? Necesito, si tengo menos volumen, necesito crear pues muchos moles, pues no, ¿verdad? Necesito tener la menor cantidad de moles en el sistema. Entonces se va a favorecer la reacción hacia los productos. ¿Por qué? Porque se me están formando menos moles, porque tengo un menor volumen. Que si estoy efectuando esta reacción, pues hay 3 moles de reactivos, ¿no? Dice, si yo aumento la presión, en mi jeringa tengo todo este sistema. ¿Se cuenta? Imaginen que tengo esta reacción, ¿no? Este ejemplo. Entonces tengo reacciones que se están efectuando, una reacción directa que me está creando agua y una reacción inversa que se está descomponiendo y me está formando hidrógeno y oxígeno. Entonces yo digo, bueno, si yo aumento la presión, voy a disminuir ese volumen, por ejemplo, dentro de la jeringa. Entonces el principio de Chatelier me dice que se va a favorecer la reacción neta que reduce el número total de los moles de estos gases. Entonces yo veo que aquí tengo menos moles haciendo esta reacción directa. Aquí se me forman 2 que haciendo la reacción inversa, que si yo hago esta reacción inversa, voy a tener 3 moles, voy a tener 2 del hidrógeno y 1 del oxígeno. Entonces, pues no me conviene tener un poquito volumen, muchos moles, lo que va a estar para agarrar el equilibrio del sistema, decir, no, pues si tenemos bien poquito espacio, pues voy a hacer la reacción que me favorezca, que me haga que el número total de moles en el sistema pues sea el menor. Al contrario, que si entonces yo disminuyo la presión, entonces tengo más volumen en mi jeringa. Y entonces el sistema dice, bueno, entonces tenemos espacio y entonces podemos hacer la reacción en la que haya más moles. Por ejemplo, en este caso, en la que tengo 3, que son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, y entonces se va a favorecer esa reacción en la que aumenta el número total de moles de estos gases. Entonces, ahora tenemos un caso, bueno, podemos tener un caso en las que el número de moles de los gases no cambian. O sea, de reactivos y productos tenemos la misma cantidad. Entonces, yo cuando hago un cambio en la presión, ya sea que la aumente o la disminuye, al sistema no se le modifica ese equilibrio, o sea, lo pasa casi por desapercibido. Entonces, tenemos un tercer caso, que es cuando yo modifico la temperatura, que para un mismo sistema de reacción, el valor de la constante K es específico para cada temperatura. Hemos visto en los ejercicios que les digo, bueno, tenemos esta reacción en equilibrio y tiene esta K a una temperatura constante. Entonces, si ahora yo cambio la temperatura, inmediatamente, ahora sí, se va a modificar el valor de la K. Entonces, experimentalmente han encontrado que las reacciones que al realizarse desprende calor, el valor de K disminuye, mientras que en el suministro de energía se determina que la K aumenta. Vamos a entenderlo así. Ustedes ya aprendieron sobre entalpía, ya hicieron ejercicios, ya tuvieron un protocolo de laboratorio, y pues ustedes ya saben que teóricamente pueden predecir si una reacción es endotérmica o es exotérmica. Y ya cuando ustedes efectuaron sus experimentos, pues ya corroboran, ¿no? Corroboran si estuvo bien sus cálculos y si fue endotérmica o exotérmica esa reacción. Y pues ya cuando tengan la posibilidad de ir al laboratorio, pues ya con su termómetro van a poder monitorear muy bien eso. Entonces aquí lo vamos a entender así. Aquí tengo la reacción de esta forma. Si yo les dije que si, por ejemplo, en los cambios de concentración, si yo agregaba más de A de este reactivo, lo que va a hacer es que la reacción, el equilibrio se desplace hacia los productos, ¿no? Porque si yo agregué de esto, pues necesito quitarlo. Entonces se va a favorecer hacia los productos. Ahora imaginemos que esta A
es calor. Entonces, cuando yo tengo calor de este lado de la reacción, pues significa que tengo una reacción endotérmica, ¿no? Al momento de yo aumentar la temperatura en una reacción endotérmica, vean este calor como si fuera un reactivo. Entonces, si yo aumento, ¿qué va a pasar? Necesito que este equilibrio se desplace hacia los productos, hacia la derecha. En cambio, si yo tengo esta misma reacción endotérmica y yo disminuyo la temperatura, pues ahora pues necesito compensarlo o hacer favorecer ese equilibrio ahora hacia los reactivos. Esto es en una reacción endotérmica. Tengo aquí el calor, ¿no? El calor que está haciendo, que se va a absorber. Ahora, en este mismo ejemplo que hemos estado trabajando, tengo que es una reacción exotérmica. Aquí vemos que se está liberando calor. Ahora, si yo tengo esta reacción exotérmica y aumento la temperatura, lo que va a pasar es que, ¿qué? Necesito, pues, desplazarlo hacia los reactivos. Hace cuenta que este es como si fuera otro reactivo. Si yo aumenté, pues necesito quitarlo y se va a favorecer el equilibrio hacia los reactivos. Ahora, si tengo esta misma reacción exotérmica y le disminuyo la temperatura, pues ahora necesito que ese equilibrio se desplace hacia la derecha, que se favorezca la reacción directa. Entonces, eso es lo que está sucediendo cuando yo modifico la temperatura y pues ya sea en una reacción endotérmica o en una reacción exotérmica. Hemos visto que de los 4 factores de concentración, presión, volumen y temperatura, todos modifican la posición del equilibrio, pero solo la temperatura modifica el valor de la constante de K. La concentración, la presión y el volumen pueden cambiar esas concentraciones de equilibrio, pero no modifican esa K. La única que la modifica es la temperatura.